El 8 de junio de 1808, la tranquilidad de la Ciudad de México se vio interrumpida por la noticia de que el rey de España, Carlos IV, abdicaba en favor de su hijo Fernando. Pero mayor sorpresa causó otra noticia. España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte. La inicial sorpresa se convirtió en oportunidad política. Comenzaba una larga época de rebeliones, golpes y derrocamientos que duraría 11 años, por lo que el Estado mexicano nacería frágil y endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. La compleja y crítica situación de la corona española en 1808 provocó el nacimiento de revueltas e intrigas en la sociedad novohispana. Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces, hubo intensos golpes de Estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro. En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes y el cura Miguel Hidalgo, hombre ilustrado y exrector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre, pero al ser denunciados no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. «Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno», exhortaba Hidalgo, un cura, un líder espiritual, llamando a la unión y a la lucha. El resultado fue incendiario. Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños reunieron hondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma, y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande, la misma noche del 16 de septiembre, este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. En el santuario de Atotonilco, Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde, los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse, pero este se atrincheró en la alhóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alhóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio novohispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento.
fines de octubre, Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces, a las puertas de la Ciudad de México, donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a 1000 criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales, pero terminó por ordenar la retirada, quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja. Las tropas realistas, al mando del general Félix María Calleja, siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5,000 realistas disciplinados derrotaron a 90,000 insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados, fueron procesados en Chihuahua. Como intimidación, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes, surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur y convocó a un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813, que emitió la Declaración de Independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de siervo de la nación. Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid precipitó su caída. En noviembre de 1815 fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec. Para ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la Nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes que muchos aceptaron. En 1820 surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan O'Donojú jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. O'Donojú entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha por la independencia provocó la desorganización de la Nueva España. Dividido, con una deuda de 45 millones de pesos y sin experiencia política, el nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles.
Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de «¡Viva Agustín I, emperador de México!». Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó emperador el 21 de julio. Pero este experimento monárquico no duraría mucho. Ante el malestar reinante, Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 y en mayo salía desterrado rumbo a Italia. Un año después, al desembarcar nuevamente en México, fue fusilado. La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en 3 poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santa Anna, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana.